Hola, ¿cómo están? Un caluroso saludo en este día sobre lectura a Guerón en cuanto a medidas de desempeño de clasificadores, en este caso todavía de un clasificador binario, en el caso de presentar las diferentes medidas de desempeño posibles para un clasificador, como son la exactitud o el accuracy, la matriz de confusión y ahora queremos reflexionar en la precisión y el recall eh, y el puntaje V1 en los términos de Quirón, y como siempre darle manos a la obra a lo que él nos presenta, es decir, escribir el código en una práctica de reconocimiento de imágenes en el que se propone que luego de ver la teoría que Guerón nos presenta, uno también practica la codificación, es decir, lleva a cabo las ideas que él propone para aprender a clasificar en estas técnicas de aprendizaje supervisado en Machine Learning. Entonces, bueno, pues vamos a darle nuestra presentación RISE. Vamos a hablar entonces de precisión de un clasificador, y él nos dice pues una interesante para observar, una medida de desempeño interesante para observar es la precisión de las predicciones positivas, es decir, la precisión que nos va a medir eso, la precisión para detectar la precisión va a ser como el porcentaje que nos dice de las veces que afirmé que unas imágenes pertenecían a la clase positiva, en qué porcentaje lo hice bien. Entonces es una interesante o pongámosle aquí mejor, algo interesante para observar es la precisión de las predicciones positivas. Esto se llama precisión del clasificador. Entonces ellos se centran siempre en el número de veces que dijimos que una imagen pertenecía a la clase positiva y acertamos. Entonces vamos a tomar los true positive o los verdaderos positivos para compararlos con las veces que afirmamos, con el total de las veces que afirmamos que alguien pertenecía a una clase positiva. Entonces vamos a dividirlo por la suma entre los true positive y los false positive, los falsos positivos, los que dijimos que eran positivos y no lo eran, es decir, donde fallamos, diciendo que pertenecía a la clase positiva y efectivamente no, para tener así el total de las veces que dijimos que alguien pertenecía a la clase positiva. Comparamos entonces el número de veces que afirmamos que alguien pertenecía a la clase positiva y no fallamos con el número total de veces que dijimos de que alguien pertenecía a la clase positiva. Entonces, esa precisión se define, pues, como lo decía, como los TP, es decir, los true positive sobre la suma de los true positive y los false positive, es decir, los que declaré, la suma de los que declaré que pertenecían a la clase positiva y no nos habíamos equivocado, y los que afirmamos que pertenecían a la clase positiva y sí nos habíamos equivocado. Entonces así podemos saber qué proporción hay, en qué proporción afirmamos que pertenecía a la clase positiva y no nos equivocamos, en qué proporción hicimos buenas predicciones con respecto a la clase positiva. Entonces la proporción de los predichos como verdaderos positivos con respecto a todos los que fueron clasificados como positivos, esa es una manera de entender la precisión de un clasificador. Es decir, que la precisión se define como el porcentaje de acierto al predecir que una imagen pertenece a la clase positiva. Este es el predecir. Y TP es el número de verdaderos positivos y FP es el número de falsos positivos, false positive. Y una forma trivial de tener una precisión perfecta es hacer una sola predicción positiva y asegurarse de que
la haya hecho de manera correcta. En ese caso entonces tendrá una precisión del 100%. Pero esto no sería muy útil, ya que el clasificador ignoraría todas las instancias positivas excepto la que acabas de tomar. Por lo tanto, la precisión generalmente se usa cuando se usa junto con otra métrica llamada recall o exhaustividad, también llamada sensibilidad o tasa positiva verdadera o TPR. ¿Vale? Esta es la proporción de instancias positivas que el clasificador detecta correctamente. Entonces no es solamente ver en qué porcentaje afirmamos bien que una colección de imágenes pertenecían a la clase positiva, sino también de las que en realidad pertenecían a la clase positiva, de esas imágenes que nos entregaron, en qué porcentaje las detectamos, en qué porcentaje nos dimos cuenta que efectivamente sí pertenecían a la clase positiva de las que nos pasaron. Entonces el recall se define ya como un porcentaje de comparación entre el TP, es decir, los verdaderos positivos, los que afirmé que eran positivos, pertenecían a la clase positiva y sí lo eran, y la suma entre los verdaderos positivos y los falsos negativos, es decir, ya tengo en cuenta en dónde me equivoqué o a quienes no me di cuenta que eran de la clase positiva y afirmé que no lo eran. Entonces, así el recall se define ligeramente diferente a la precisión. Entonces, el recall divide también, toma a los verdaderos positivos y a los falsos negativos, mientras que la precisión toma a los verdaderos positivos con los falsos positivos. Los falsos positivos. Bueno, entonces, si está confundido acerca de la matriz de confusión, la siguiente figura nos ayuda a dejar claro. Esta también la hemos visto en el video anterior, en esta lista de reproducción, en la que otra vez la matriz de confusión, miren que acá tenemos 4 componentes y en ellas hemos puesto, por decirlo así, imágenes y están en cada región puestas, queriendo decir que recuerden que las filas hablan de los valores reales y las columnas de las predicciones o estimaciones. Entonces la primera fila habla de, en realidad, la suma de todos los elementos de la primera fila es todos los que se le pasaron al clasificador y pertenecían a la clase negativa. Y la segunda fila es todos los que se le pasaron al clasificador y pertenecían a la clase positiva. Y la primera componente en la primera fila es donde, perteneciendo a la clase negativa, afirmé que efectivamente lo eran, es decir, donde no fallé en la predicción alrededor de los que pertenecen a la clase negativa. Y en la segunda componente, en la primera fila, esta parte, son los que, perteneciendo a la clase negativa, fallé al predecirlo, al detectarlo. Por eso aparece un 6. Aparece un 6 diciendo, hombre, dije que pertenecía, que era un 5 y en realidad me equivoqué, era un 6. Y en las dos primeras aparece 8, 3, 9, 7 y 2, es decir, imágenes que no son 5, queriendo decir, ahí no eran 5 y efectivamente afirmé que efectivamente no lo eran. Y ya en la segunda fila, que es los que pertenecen a la clase positiva en realidad, pues en dos de ellas fallé. Dije que pertenecían a la clase negativa, predije que pertenecían a la clase negativa, siendo que pertenecían a la clase positiva. Ellos son falsos negativos. Y en la última componente de la segunda fila están los verdaderos positivos, es decir, miren que están 3 5 y lo que quiere decir es que son los en los que afirmé que pertenecían a la clase positiva y efectivamente pertenecían a la clase positiva, los verdaderos positivos. Entonces es la esquina inferior derecha la que está en el numerador de la definición de precisión y recall, de tal manera que verticalmente esa esquina dividida en la suma de la segunda
columna de esta matriz, la suma de sus componentes, de sus números, me va a dar la precisión, mientras que horizontalmente la suma entre el de la esquina inferior derecha y los demás en esa fila van a darme pues el recall. Entonces así uno tiene como una forma didáctica de entender la matriz de confusión, de enfatizarla. Y ahora vamos a ver la relación entre la precisión y el recuerdo. Y es que con el Skiller proporciona varias funciones para calcular las métricas de un clasificador, incluidas la precisión y la recuperación o recuerdo. Y aquí lo llamamos el recuerdo, el recall, que es como la exhaustividad del clasificador o el poder de detección. Entonces, una de ellas, ambas se toman del módulo matrix de Skiller. Se toma la función precision score y la función recall score, y usted lo que hace es llamar a la función y pedirle que compare al vector de etiquetas con el vector correspondiente de predicciones obtenido mediante validación cruzada en el conjunto de entrenamiento. O si estás viendo la precisión en el conjunto de testeo, compararía las etiquetas de testeo con las predicciones en el conjunto de testeo, como para ver si lo que predijo con validación cruzada en el conjunto de entrenamiento si se aproxima a lo que predijo en el conjunto de testeo. Es decir, si pudimos con la validación cruzada establecer el poder de generalización de nuestro modelo. Entonces, en este caso pudimos obtener una precisión del 75%. Entonces así vemos de que nuestro clasificador o detector de 5, que con la exactitud parecía ser muy bueno porque tenía más del 90% de desempeño en exactitud, con respecto a la precisión no se ve tan bueno. Es decir, la precisión parece ser una medida de desempeño mejor que la exactitud, sobre todo cuando las clases presentan sesgo o están desbalanceadas, como en este caso, en el que la clase del 5 está desbalanceada con la clase de no 5 o la clase negativa, porque la clase de no ser 5 en nuestras imágenes es aproximadamente el 90% de los datos. Y la llamamos a la función recall score y haces también la misma comparación entre las etiquetas de entrenamiento y las predicciones en el conjunto de entrenamiento mediante validación cruzada, y así obtienes un recall del 83%. Y ahora su detector de 5 no se ve tan brillante como cuando miro la exactitud o accuracy. Entonces, a veces lo llamamos el 5 detector. El 5 detector no se ve tan bueno, es decir, estas medidas nos mostraron mejor que la exactitud, que nuestro clasificador posiblemente tenía muchas fallas, tenía un desempeño no tan bueno. Cuando se afirma que una imagen representa un 5, la precisión nos dice que esa predicción, esa afirmación es correcta solo en un 75% de las veces. Y cuando se detecta, y solo se detecta, que una imagen es efectivamente un 5 en el 83% de las veces. O sea que más o menos en un casi 17% se nos pasan imágenes que efectivamente eran 5 o que pertenecían a la clase positiva. A menudo es conveniente combinar la precisión y el recall en una sola métrica denominada puntuación F1. Es decir, se necesita una forma sencilla de comparar dos clasificadores. Entonces el puntaje F1 nos servirá para, dados dos clasificadores, compararlos entre sí, porque el puntaje F1 aglutina el recall y la precisión del clasificador. Y como esas dos que vemos son tan buenas para describir su desempeño entre su poder predictivo y el poder de detección, que aglutinadas en el puntaje F1 sirven para comparar clasificadores. Entonces acá tenemos ya entonces una métrica para comparar clasificadores en los términos de Aggerón, y dice, pues bueno, esa puntuación F1 es la media armónica
entre la precisión y la recuperación. Es decir, que mientras que la media regular trata todos los valores por igual, la media armónica da mucho más peso a los valores bajos. Como resultado, el clasificador solo obtendrá una puntuación alta de F1 si tanto la recuperación como la precisión son altas. Entonces aquí miraremos que F1 es definido como 2 sobre la suma de los recíprocos de la precisión y el recuerdo, o efectuando la suma de fracciones y simplificándolo podrías ver como el doble de el producto entre la precisión y el recuerdo y la suma de ellos mismos. Para calcular la puntuación F1 simplemente llame a la función F1 score del módulo matrix de Scalar. Así entonces de Scalar tomas el módulo matrix y del módulo matrix tomas la función F1 score para calcular el puntaje F1, y así la media armónica entre la precisión y el recuerdo nos da casi el 80%. Y la puntuación F1 favorece a los clasificadores que tienen una precisión y recuperación que sean similares. Esto no siempre es lo que se desea. En algunos contextos lo que más importa es la precisión, y en otros contextos realmente lo que importa es el recall. Realmente le importa el recall, me gusta más llamarlo así. Y bueno, por ejemplo, si entrenó un clasificador para detectar videos que son seguros para niños, probablemente preferiría un clasificador que rechace muchos videos buenos de baja recuperación, pero solo mantenga los seguros, una alta precisión, es decir, una alta precisión al afirmar que algo es seguro, una alta precisión, es decir, cada vez que prediga lo haga aproximadamente en un 100% de las veces bien, a pesar de que no detecte algunos videos buenos, que se pasen algunos, en lugar de un clasificador que tiene mucho más recuerdo, pero que permite que aparezcan algunos videos realmente malos en su producto. En tales casos es posible que desee agregar una canalización humana o un pipeline para verificar la selección de videos del clasificador. Entonces miren que para la detección de videos seguros para niños, ese sería un trabajo de clasificación en el que la medida de desempeño de precisión sería más importante que el recall. Entonces uno va a ver que uno diseña un modelo de acuerdo y la medida de desempeño para evaluarlo y para optimizarlo de acuerdo a lo que necesite. Entonces en este caso la situación real será para detección de videos seguros para niños, lo importante será la precisión. Entonces aquí vamos a resaltar, por ejemplo, si entrena un clasificador para detectar videos que son seguros para niños, entonces videos que son seguros para niños, entonces acá resaltamos de que aquí la importante será la precisión. Entonces lo importante en videos seguros para niños es la precisión, mientras que aquí Guerón nos muestra un ejemplo en el que ya no. Por otro lado, suponga que entrena un clasificador para detectar ladrones en imágenes de vigilancia. Entonces ya si detectar ladrones en imágenes de vigilancia, otra vez reconocimiento de imágenes, pues entonces aquí probablemente esté bien si su clasificador tiene un solo 30% de precisión, siempre que tenga un 99% de recall, es decir, de poder de detección, que no vaya a ser que se le pase alguna imagen de un ladrón y no nos diga o nos alerte que efectivamente lo es. Entonces aquí ya va a primar el recall sobre la precisión cuando quieras detectar ladrones. Ya quieres tener un buen poder de detección. Desafortunadamente no podemos tener las dos cosas, es decir, no podemos aumentar la precisión y también tener una precisión alta y un recall alto. Generalmente cuando aumentamos la precisión se va a reducir la recuperación o recall. Entonces aquí Guerón nos afirma y dice, hombre, aumentar la precisión reduce el recall. El recall
me gusta más llamarlo así, el recall, y viceversa, es decir, si se aumenta el recall, pues se disminuye la precisión. A eso se le llama equilibrio entre precisión y recuperación, y veamos entonces en qué consiste, cómo es que pasa. Para comprender esta compensación entre precisión y recuperación, veamos cómo nuestro HGD classifier, nuestro clasificador de gradiente descendente estocástico, toma las decisiones cuando clasifica. Resulta que para cada instancia él calcula, el HGD calcula una puntuación basada en una función de decisión. Si esa puntuación es mayor que un umbral dado, asigna la instancia, la imagen, a la clase positiva, y de lo contrario lo asigna a la clase negativa. Entonces, si es menor que un umbral. La figura 3.3 que vamos a ver muestra algunos dígitos ubicados desde la puntuación más baja a la izquierda hasta la puntuación más alta a la derecha, y suponga que el umbral de decisión se coloca en la flecha central. Entonces miremos acá en nuestra imagen. Esta yo voy a ponerla como un poquitico antes, vamos a ponerla en el cuaderno un poquitico antes, aquí más o menos acá, y bueno, vamos a nuestra precisión, y para leerla utilizando nuestro lápiz, para leer esta imagen de Guerón, que es bastante ilustrativa, bastante buena. Nos dice, hombre, vea, si usted piensa que supongamos que tiene estas imágenes, que de izquierda a derecha lo que tienen es que tengo esta imagen, aquí, esta imagen, y esta otra, solo que el puntaje que le asigna el HGD classifier a cada imagen lo estamos ordenando de menor a mayor, es decir, el puntaje que asigna el HGD classifier a esta imagen va a ser menor que el que le dedica a esta imagen, o que le asigna a esta imagen, le asigna a esta imagen. Entonces estamos en un orden creciente de puntajes para las imágenes, de tal manera que si el umbral de decisión se coloca en la mitad, entonces lo que quiere decir este gráfico es que a esta imagen le dijo que pertenecía a la clase positiva, es decir, dijo que era un 5, a esta también, a esta también, a esta también, esta también. Entonces a 2, 4, 5 dijo que eran 5 porque pertenecían a la clase positiva, y a estos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dijo que pertenecían a la clase positiva, porque su puntaje es mayor que el umbral que he establecido. Y miren que entonces, ¿y en cuántas de las veces acertó? Pues bueno, de las 2, 4, 5 veces que dijo que eran 5, acertó en 1, 2, 3, 4 veces, en 4 de 5. Entonces cuando el umbral está acá, aciertas en 4 de 5 veces que una imagen pertenece a la clase positiva, es decir, tienes una precisión del 80%, una precisión del 80%. Y ahora miremos el poder de detección. Así pues, de todas las imágenes que le pasaron, solo de las que efectivamente eran 5, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, detectó 4. Entonces detectó 2, 4, y las otras 2 no. Entonces detectó 4 de 6 que efectivamente eran 5, o sea, pertenecían a la clase positiva. Es decir, tiene un recall del 67%. Entonces, con este umbral de desempeño, tenemos una precisión del 80% y un recall o poder de detección del 67%. Pero, si movemos nuestro umbral de desempeño a la derecha, miren cómo cambian las cosas. Ya obtenemos una precisión ya no de un 80%, sino de un 100%, y en nuestro recall, que era del 67%, disminuye al 50%. Entonces, aumentar la precisión disminuye el recall. Mire que sí, cuando el umbral de desempeño está a la derecha, entonces estos 3 pertenecen a la clase positiva, y todos estos estoy afirmando que pertenecen a la clase negativa.
¿Y cuántas veces lo hice bien? Pues de los tres que dije que pertenecían a la clase positiva, pues los tres completicos efectivamente lo eran. Entonces, efectivamente, la precisión es del 100%. Pero de todos los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así ya no detecté sino solo 3. De los 6 que habían en todas las imágenes que me pasaron, solo detecté la mitad. Por lo tanto, nuestro recall, al aumentar el umbral de desempeño, disminuyó al 50%. Aumentó la precisión, pero disminuyó el recall. Entonces así uno ve esa compensación, es decir, si una de las medidas de desempeño aumenta, la otra disminuye. Y aquí vemos, si aumenta la precisión, disminuye el recuerdo. Y si el umbral de desempeño lo corremos hacia la izquierda, pues vemos que la precisión va a bajar del 80 al 75 y el recuerdo o recall va a pasar del 67 al 100, es decir, va a aumentar. Entonces así vemos que efectivamente eso está pasando. Miremos que sí, efectivamente cuando el umbral de desempeño está acá, está diciendo que todos estos pertenecen a la clase positiva. Es decir, 2, 4, 6, 7 pertenecen a la clase positiva. ¿Y cuántas veces acerté de esas 7? Acerté en 2, 4, 5, 6 veces. Entonces, 6 de 7 veces, 6 de 2, 4, 6, 8 veces, 6 de 8 veces me da un 70-75% de precisión. Pero de todas las imágenes que me pasaron, las que efectivamente eran 5, de las 6 representaban un 5 y las detectó todas, al tener un umbral de desempeño muy bajito. Detectó a todos los que efectivamente eran 5, o sea que tenía un recall del 100%. Entonces así, pues el recall aumentó al 100, pero la precisión disminuyó al 75%. Entonces obtuvo un super recall, pero la precisión bajó mucho, bajó al 75%. Entonces miren cómo mueve el umbral de desempeño, mueve la precisión y el recall, y cómo es que una compensa a la otra, es decir, mientras que si la una aumenta, la otra disminuye. Eso es lo que nos muestra Agherón entonces en esta imagen, y es por eso que el ver la naturaleza del recall y la precisión nos hace, como científicos de datos, siempre mirar el modelo que estemos construyendo, ver la situación y ver entonces cuál es, tomar la decisión, cuál es la medida de desempeño más importante en cada caso para, dada esa medida de desempeño, pues entonces mejorarla de acuerdo a lo que requiera en cuanto a la situación real que se me presente. Entonces, por lo tanto, ese umbral, la precisión, bueno, ya vimos cómo cambiaba, y Skiller no le permite establecer el umbral directamente, el umbral de decisión, pero le da acceso a los puntajes de decisión que utiliza para hacer las predicciones. Entonces, no es que Skiller directamente nos permite establecer el umbral de desempeño, pero sí nos permite ver los puntajes dados a cada una de las imágenes. Entonces, para verlo, para ver ese puntaje, en lugar de llamar al método predict del clasificador, nos podemos llamar al método decision function, que devuelve la puntuación para cada instancia, para cada imagen, y luego usar cualquier umbral que desee para hacer predicciones basadas en esas puntuaciones. Entonces él nos muestra como, vea, podemos hallar un Y-score, un Y, o sea, un vector de puntajes, ya no de predicciones, y usted le puede pasar una imagen, some digit, alguna imagen, decirle, aplicarle a nuestro clasificador el método decision function aplicado a esa imagen para ver cuál es el puntaje asociado a esa imagen, y él nos muestra que el puntaje asociado a esta imagen es negativo. Bueno, entonces lo que quiere decir es que si el umbral de desempeño, que por defecto es 0, eso quiere decir que entonces la imagen que le diste es la de alguien que no era un 5, la de alguien que no era un 5. Uno lo puede verificar, por ejemplo acá, podemos decirle, pongámosle una que sabíamos que no era un 5. Entonces, una que sabíamos que no era un 5 era la primera de nuestro X
de entrenamiento. Nuestro Xtrain, la primera, es decir, la indexada entre corchetes con el 0, no era un 5, por lo tanto el puntaje tiene que darnos negativo. Y mira que aquí no lo digo positivo, nos dice que, porque efectivamente la primera sí es un 5. Entonces debe ser que es que la primera sí es un 5 y lo podemos ver graficándolo. Entonces uno puede volver al cuaderno para que recordemos bien que la primera sí era un 5, por eso nos dio puntaje positivo. Recuerden que eso lo hacemos con InShow, la función plt.imShow. En este manos a la obra del Machine Learning, en el que ponemos a esa primera imagen x de 0, la redimensionamos a 28 por 28 con reshape, que nos quede de 28 por 28 píxeles, y le decimos que nos dibuja en blanco y negro. Recuerden que si lo hace así nos pone la coloración por defecto, y entonces él nos muestra ese 5, pero con una coloración por defecto que tiene un nombre que podemos ver en la documentación de la función InShow de Matplotlib, que lo importante es uno saber ir a buscar eso. Entonces le dice, vea, plt.imShow de Matplotlib, y lo lleva a la documentación de esa función, y le dice que cuando usted no le dice el color por defecto, él lo va a tomar el que se llama Viridis. Entonces él, cuando lo graficó así, la coloración que está tomando es Viridis, y cuando quiero que sea blanco y negro, lo escribo a ese parámetro CMAP en la cadena de caracteres binary, y así él ya me lo grafica en blanco y negro. Y para que no tenga ejes, recuerda que le ponemos plt.axis para los ejes, para controlar los ejes, y apagarle los ejes con off, así. Es así, miren que ya nos queda una imagen más bonita, y con plt.show ya no nos aparecerán esos números, para que la imagen se nos vea más limpia, más agradable. Entonces así podemos ver que cuando tengamos un puntaje positivo, efectivamente era un 5, y cuando tengamos un puntaje negativo, como en la segunda imagen, miren que nos dio negativo, entonces es una clase, pertenece a la clase negativa de la imagen, y miren que efectivamente eso es lo que está pasando, pertenece a la clase negativa, es decir, no es un 5. Es así, el método Decision Function me da el puntaje asociado a cada una de las imágenes que nuestro clasificador, nuestro SGD Classifier, le da a cada imagen, y ese puntaje es que, comparado con el umbral de desempeño, a él le permite tomar la decisión de si la imagen pertenece o no a la clase positiva o no. De tal manera que no le dice, bueno, si ese umbral, su threshold, lo estableces en 0, el valor que da por defecto, entonces aquí estamos estableciendo un umbral de decisión, umbral de decisión. Entonces si lo establecemos en 0, pues entonces él va a tomar el porcentaje, lo compara con el threshold, el umbral de decisión, y me va a decir la predicción asociada a esa imagen. Entonces acá pues miren que si yo quiero ver esa predicción, bueno, pues le digo que me la muestre. Entonces acá decimos que nos la muestre, y nos dice false, es decir, la imagen que teníamos, él dice no pertenece a la clase positiva a través del booleano false. Mientras que cuando era la primera, que sí era un 5, en la que el puntaje era positivo, en la que veíamos que efectivamente era un 5, x de 0, en la que veíamos que efectivamente era un 5, pues entonces al compararlo con el umbral de desempeño, utilizando el comparador, uno de los comparadores de Python, pues nos da un valor booleano queriéndonos decir que efectivamente sí era un 5. Entonces esa es la manera como él opera, nos muestra cómo el SGD clasifica, da puntajes a cada una de las imágenes, y esos puntajes los compara con un umbral de decisión. Entonces el SGD Classifier
usa un umbral igual a 0, por lo que el código anterior devuelve el mismo resultado que el método predict. Miren que si yo le hago lo mismo, yo cojo el SGD CLF a nuestro clasificador CLF, le aplico el método predict a esta x de 0, a esta x de 0, él me da el mismo booleano. Entonces acá, mire que me da el mismo booleano, true, para mostrar que efectivamente, ¿cómo hace un clasificador lineal, el SGD classifier, para hacer clasificación binaria? Así, él nos muestra que establece un puntaje, un J-score, lo compara con un umbral de desempeño para darme un booleano donde me diga o me indique que la imagen pertenece o no a la clase positiva. Esa es la manera en cómo que opera, entonces muy bacano. Y aquí nos muestra Agero como, bueno, y si el umbral lo establecemos, lo movemos a la derecha. Recuerda que si lo movemos a la derecha, el recall se nos va mucho más alto, pero en la precisión, al detectar, se nos disminuye. Entonces, por ejemplo, con un puntaje de 8000, entonces aquí vamos a decir, estamos diciendo, estamos moviendo el umbral de desempeño a la derecha, es decir, lo estamos poniendo más alto. Entonces, para poder que alguien sea clasificado como que pertenece a la clase positiva, tiene que tener un puntaje asociado mayor a 8000. Eso lo pone le exige más al clasificador. Y así, entonces, nuestro puntaje lo compara con el nuevo umbral de desempeño y nos da un una nueva predicción. Entonces, miren que ya así, J-score, que era la que para nosotros ya es de puntaje positivo, 2164, que equivale a un 5. Miren que cuando ya ese mismo J-score lo comparo con el nuevo umbral de desempeño, como 2000 pierde con 8000, entonces va a decir que esa imagen, que antes decía que era un 5, con un true, ya va a decir, miremos que efectivamente nos va a decir false. Miren que ya nos dice false, no pertenece a un 5. O sea, no detectó esta imagen no la detectó. Entonces el poder de detección disminuyó, pero la precisión, el poder de detección sí disminuyó, pero la precisión en este caso aumenta. Recuerden que el mover el umbral de desempeño, el umbral de decisión a la derecha, aumenta la precisión, pero el poder de detección baja. Es decir, puede que haya gente que esté en la clase positiva y no se dé cuenta de ello, como nos lo muestra este ejemplo. Es así, nos muestra cómo opera un clasificador lineal como el SGD classifier. Y entonces, si uno quiere ver todo el vector de puntajes de decisión, usted con crossval predict toma el clasificador, las imágenes de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento en clasificación binaria para el detector de 5, 3 hojas de validación o 5. A mí me gusta a veces 5, solo que si le pones más hojas de decisión te va a demorar más en hacer ese proceso de validación cruzada y construir así un vector de puntajes, un J-score, pero para cada una de las imágenes de entrenamiento. Entonces nos va a dar los puntajes de decisión. Entonces usted puede construir un vector ya no de predicciones, sino de puntajes de decisión. Eso se va a demorar un tiempo para luego establecer con ese vector de porcentaje a través de tomando del módulo matrix a Precision Record Curve para trazar una curva que relacione el umbral, la precisión y el recuerdo, y ver una curva como esta, que horizontalmente, vamos a ponerle acá plt.xlabel, que horizontalmente tiene al umbral de desempeño threshold
thresholds, horizontalmente tiene, y verticalmente tiene en la línea verde en este caso miren que el que está es una curva decreciente. Recuerda que cuando muevo hacia la derecha el umbral de desempeño, es decir, el umbral de desempeño crece, pues ¿quién es el que disminuye? Pues el que disminuye es el poder de detección, Entonces el verde es nuestra línea verde, es el recall, y nuestra línea azul, en azul, es la precisión. Y aquí le ponemos plt.legend para que nos ponga ese indicador en el gráfico. Y ahora sí, ya con eso podemos graficar y él nos va a entregar una gráfica que relaciona el umbral de desempeño. Pero aquí nos dice que hay un errorcito, aquí dice x debe tener las mismas dimensiones, es decir, la misma forma, y aquí aparece un error como de forma en los arreglos. Entonces vamos a ver x thresholds, él nos dice que hay un problemita con ellos. Vamos a ver, yo creo que es que acá, eso, ahora sí, miren cómo nos los deja. Entonces la azul es la precisión, como la precisión es una función creciente y el recall es una función decreciente, aunque la precisión es una función globalmente creciente, en algún momento decrece, tiene un comportamiento extraño para umbrales de desempeño más o menos altos. Entonces ahí se empieza como a bajar para luego estabilizarse. Es uno de los comportamientos extraños en cuanto a esta medida de desempeño. Pero el recall sí es una función estrictamente decreciente, mientras que la precisión entonces globalmente es creciente, pero algunas veces decrece. Así este gráfico nos permite ver también, nos permite estimar, si le pones el plt.grid para tener la cuadrícula, pero la cuadrícula con una opacidad baja, para que, o sea, con alfa igual a 0.4, para que la cuadrícula no se note mucho sobre el gráfico, pero podamos ver que si queremos una precisión que se vaya casi al 100%, mirémoslo por aquí, una precisión del 100%, vamos a tener un recuerdo que es menor al 40%. Entonces, llegar a una precisión del 100% se requiere entonces un umbral de desempeño positivo cercano a los 20.000, más o menos por ahí 10.000, más o menos en 10.000, y entonces ahí en ese umbral de desempeño en 10.000 tendrás una precisión de casi el 100%, pero un recuerdo de menos del 40%. Entonces así ves cómo este gráfico te puede decir si quieres establecer o quieres mover la precisión de tu clasificador, mejorarla, qué umbral de desempeño requieres. Y si quieres mejorar el recall, por ejemplo, quieres que el recall sea más grande, por ejemplo el 100%, o aproximadamente el 100%, pues el umbral de desempeño debe ser, por ejemplo, de menos 10.000, porque así tendrás un recall cercano al 100% y una precisión, pero tendrás una precisión de menos del 20%. Entonces, como que el aumentar mucho al uno hace que el otro se pierda muchísimo, que la otra medida de desempeño se pierda muchísimo en valor o en porcentaje. Entonces, este gráfico es bastante importante, y en este manos a la obra, al Machine Learning, pues lo vamos a practicar con unas cosas que hay que tener en cuenta, y es que cuando uno utiliza la función precisión recall curve para trazar la curva que relaciona precisión, umbral y recuerdo o recall, los arreglos precision, recall y threshold para graficar tienen diferentes tamaños. En realidad, precision y recall tienen una componente más que el arreglo de threshold. Por eso hay que, para graficarlo, quitarle a la precisión una de las componentes, a ese arreglo de NumPy, a la precisión del recuerdo, quitarle una componente
y dejar el result totalmente completo cuando lo vas a graficar. Entonces vamos a darle manos a la obra del Machine Learning, a lo que tenemos en este caso que hemos visto. Entonces primero, entonces vamos a nuestro cuaderno de práctica y decimos, bueno, pues lo que estamos haciendo hoy, lo que queremos ya practicar, esa didáctica del Machine Learning o de la ciencia de datos es, bueno, pues calcular la precisión y el recall de un clasificador binario en reconocimiento de imágenes. Primero calcularla. Entonces, ¿cómo la calculamos? Pues lo que hacemos es tomar de Sklearn del módulo matrix, importamos a precision score, a la función precision score, no es una clase de Sklearn, y a recall score. Cuando las traiga, pues para calcular la precision score, evalúe esa función en la comparación entre primero el vector de etiquetas reales de train 5 y el vector de predicciones de train breadth de predicciones. Compáralo y él te da esa precisión. En este caso nos dice, pero vean, no hay un problema con el nombre, el error de nombre, name error, con respecto al vector de predicciones. Tal vez se llama retrain 5 breadth. A mí me gustaría llamarlo mejor así. Y dice, no, tampoco se llama así. Entonces usted revisa cómo fue que lo llamó anteriormente. Entonces, retrain 5 predict. Bueno, no es que lo llamó predict. Bueno, pues predict. Y aquí ya ahora sí nos dice, sí, vean, efectivamente la precisión para este clasificador es del 75%, pero el umbral de desempeño por defecto, el que está utilizando, es 0. Entonces, así nos da una precisión del 75%, y verificando efectivamente que entonces nuestro clasificador no es tan bueno como decía la exactitud que era. Recuerden que la exactitud nada más cuenta las veces que predice bien, mientras que la precisión cuenta es las veces que afirma bien que alguien pertenece a la clase positiva, las veces que afirma bien que alguien pertenece a la clase positiva. Y el recall score, que otra vez le das a retrain 5, es decir, el vector de etiquetas para clasificación binaria en nuestro detector de 5, y retrain 5 predict, le dan los mismos vectores, y él te da que el recall con un umbral de 0 es del 83%. Esto mediante validación cruzada en el conjunto de entrenamiento, lo que nos permite inferir que, como fue con validación cruzada, es que en nuevos datos la precisión va a ser del 75% y en nuevos datos el recuerdo va a ser aproximadamente del 85%. Entonces usted puede verificar eso, de que la validación cruzada sirve para estimar el desempeño en nuevos datos, que es lo importante en un clasificador, estimar el desempeño en nuevos datos, es decir, el poder de generalización, que usted llegue y lo toma, tomamos este mismo, y le decimos, no, calcúleme la precisión en nuevos datos, a ver qué tal. Control C, Control V, entonces ya lo único que tiene que cambiar es en JTest, en los de testeo, de test, y él dice, pero todavía no has calculado las JTest predict o las predicciones en el conjunto de testeo. Pues calcúlelas. Entonces, ¿cómo las calculamos? Las JTest, las 5 predict. ¿Cómo calculamos? Pues lo único que hacemos es a nuestro clasificador, el GD, como queremos en todo el conjunto de testeo, ya no se aplica validación cruzada, con el GD, CLF,
tú le das pues todo el X de testeo, bueno, a ese clasificador le aplicas el método predict para que prediga sobre el conjunto de testeo, para que me dé el conjunto de predicciones. Entonces, y ya si él las tenga, calcule la precisión. Me dice, sí, vea la precisión, me dio del 66%. Habíamos estimado el conjunto de entrenamiento del 75%. Bueno, nos dio mucha diferencia en nuevos datos, porque mira que nos dio 66. Entonces, pareciera que nuestra validación cruzada en este caso no nos predijo muy bien lo que va a pasar en nuevos datos. Ahora miremos con el recall. Entonces ahora hacemos lo mismo con el recall, control C, control V, y aquí le ponemos recall, el conjunto de testeo, y él nos dice que es del 88%. En este caso yo podría decir como que de pronto sí. Miren que en el conjunto de entrenamiento hemos predicho un poder de generalización, un poder de detección de nuestro clasificador del 83%, y cuando lo vemos en nuevos datos nos da el 88%. Entonces este sí como que me parece un poquito cercano, aunque difiere más o menos en un 5% de la predicción. En el otro nos quedó difiriendo más o menos en 9%, pero siguen siendo unas buenas estimaciones. Pero eso es lo que busca la validación cruzada, que esas estimaciones sean buenas. A veces usted puede, como eso es una ciencia que tiene mucho ensayo-error, se podría otra vez hacer con las hojas de validación, mover las hojas de validación en el conjunto de entrenamiento, por ejemplo las que recomienda Guerón a 3 o 4 o 6, y ver si moviendo las hojas de validación las predicciones de generalización mejoran. Entonces eso lo puedes cambiar. Ahora no lo voy a cambiar porque demora un ratico, pero que sepas que lo puedes hacer. Y luego de establecer la precisión y el recall con las funciones recall score y precision score de Skiller, módulo matrix de Skiller, lo que vamos a ver es también y cómo practicar cómo opera para predecir el SGD clasifier, que es un modelo lineal. Eso de que asigne puntajes a cada una de las imágenes que le pasan. Entonces, ahora sí, digámosle que vamos a practicar pues la determinación de los puntajes de decisión que el SGD es GD classifier asigna a cada imagen. Entonces vamos a ver, bueno, eso me da un buen panorama de cómo él hace las cosas. Entonces yo le digo, pues, por ejemplo, la primera imagen, hemos dicho, de entrenamiento, ¿qué fue lo que le asignaba? Entonces, primero grafiquémosla con plt.imshow, grafiquemos una imagen, por ejemplo, de testeo, de xtest, de 0, la primera imagen de testeo. Este lo ponemos en corchetes para que nos quede un arreglo dos-dimensional. Bueno, en realidad él no necesita, cuando vas a graficar, ponerla así en la lista, pero sí que lo redimensionen con reshape y a 28 por 28, y él lo la grafica y nos dice, bueno, eso como que es un 7. Entonces como que la primera imagen de testeo es como que un 7. En las etiquetas que diremos, pues bueno, dígame quién es de test de testeo, la primera etiqueta, así que es un 7. Entonces efectivamente esa imagen es un 7, es decir, no es un 5, es decir, pertenece a la clase negativa. Entonces nuestro puntaje tiene que ser negativo. Bueno, pues digámosle a nuestro clasificador es GD CLF, como lo hemos llamado, apliquémosle el método decision function
a nuestra imagen de testeo, pero ya como dos dimensional, pues como una lista de Python que tiene a esa sola instancia xtest de 0, y así él me diga cuál es el puntaje de decisión. Me dice, es que SGD Classifier no tiene atributo Decision Function. Miremos a ver, Decision Function, nos dice que no lo tiene, de pronto es por el nombre que le hemos dado, de pronto un error de nombre. Aquí nos dice que es un error de atributo. Revisemos el nombre en las notas y él nos dice que la manera de pedir esos puntajes, Guiron nos indica que es Decision Function aplicado a la instancia, a la imagen. Coges el clasificador y con notación de punto le indicas el método Decision Function y le das la imagen. Entonces estamos bien para hallarlo. Miremoslo de nuevo a ver que si lo escribimos bien. Function, Decision Decision Function, Function, FUNC, es FUNC, Functions, Decision Function, CS, vamos a ver, ICE, que es Decision Function, es CS, y así, mire que la práctica sirve para que nosotros también corrijamos esos errores de sintaxis. Mire que efectivamente nos dio un puntaje negativo, porque claro, en la imagen que le pasamos no era un 5, es decir, era una imagen de la clase negativa, por eso no lo dio un puntaje negativo. Y así cuando él compara, nos dice que, bueno, usted establece el umbral de desempeño, threshold, un umbral de desempeño que si inicialmente está en 0, pues coges a ese puntaje que acabas de calcular, pongámosle aquí puntaje, ese puntaje que acabas de calcular, ese puntaje, y bueno, pues vas a, y cuál es la predicción, es decir, el booleano que me dice si pertenece a la clase positiva o negativa. Entonces pongámosle booleano que nos dice si pertenece a la clase. ¿Cómo lo obtenemos? Pues cogemos ese puntaje y lo comparamos a ver si él es mayor que el umbral threshold. Y él nos dice, bueno, pues el booleano nos dio false, queriendo decir, hombre, pertenece a la clase negativa la imagen que tenemos bajo ese umbral de desempeño. Así, mire que pertenece a la clase negativa, es decir, no es un 5, y efectivamente mire que no lo es. Mientras que si el puntaje de desempeño lo estableces como nos dio un puntaje negativo, lo estableces por ejemplo en menos 9000, pues entonces él ya dice que es true, es decir, él dice que bajo ese umbral de desempeño que la imagen sí es un 5, entonces siendo que no lo era, o sea que nos da un falso positivo, es decir, falló en su precisión, fue, o poder de predicción fue menor, disminuyó en él, y ya recordemos que así aumenta el recall, entonces que al disminuir la precisión se aumenta el recall. Recordemos que efectivamente eso es lo que pasa gracias al gráfico de Guiron, es decir, si mueves el umbral de desempeño hacia la izquierda, como hemos hecho acá, lo que aumentó es el recall, el poder de detección, pero disminuyó el poder predictivo, la precisión. Entonces, miren que esta práctica es muy buena para entender cómo funciona un clasificador lineal como el SGD Classifier, cómo lo hace, estableciendo el umbral de desempeño y asignando a cada imagen un puntaje de desempeño. Y por último, bueno, y graficar el recall con respecto
el umbral de desempeño y la precisión. Bueno, pues para eso de scalar del módulo matrix importas a precision recall curve, y esta función nos va a permitir graficar, pero entonces para ella vamos a necesitar, para graficar, a Matplotlib, y vamos a necesitar tres arreglos de NumPy: las precisiones, los recuerdos y los umbrales de desempeño respectivos. Entonces vamos a necesitar precision recalls y threshold. En realidad todas las precisiones, todos los recuerdos, todos los recalls y todos los threshold, o todos los umbrales de desempeño respectivos. Y recuerden que precision y recall van a tener más componentes que el umbral de desempeño, por lo tanto, cuando los quieras obtener, para obtenerlos, pues él nos dice, bueno, ¿y qué tiene que darle para obtenerlos? Entonces él nos dice, vea, para obtener esa información, utilizando la función precision curve, a las precisiones, los recuerdos y los thresholds, llamas a la función precision recall curve y le das las etiquetas reales y los puntajes y el vector de puntajes. Entonces acá en nuestra práctica le dices, bueno, pues llame a la función precision recall curve y dele los valores reales de train 5 y las predicciones y-score, donde esos y-score sean, por ejemplo, pues, bueno, pues esos y-score pueden ser las predicciones en el conjunto de testeo, por ejemplo. Entonces los y-score sea cogiendo el clasificador, el GD CLF, y aplicando el método predict para que me dé no las predicciones, sino los puntajes. En este caso queremos los puntajes, los y-score tiene que ser los puntajes. Entonces le vamos a dar puntajes y etiquetas. Le damos etiquetas que son booleanos y puntajes, y él va a saber darnos esa precisión de recuerdo. Lo hace bien, a pesar de que los dos vectores que le das son de naturaleza distinta. Uno es de puntajes, entonces les das decision functions, y aquí se lo das a xtest para que me dé todas las predicciones en el conjunto de testeo, todos los puntajes de decisión, y esos son mis scores, mis puntajes, y esos puntajes, números, los comparo con booleanos a través de la función recall curve para obtener precision, recall y thresholds. Ahora sí, bueno, pues lo hacemos. Él dice, no, hay un error de valor. Entonces estamos diciendo que le dieron, hay un error de valor, unos con 60.000, otros con 10.000, y es porque aquí le estás dando los de entrenamiento y aquí estás trabajando con los de testeo, y los de testeo solo son los 10.000 y los de entrenamiento son 60.000. Entonces él dice, no me puedes dar un vector de booleanos con 60.000 componentes y un vector de puntajes con solo 10.000. Entonces es de ahí lo importante de las prácticas y de saber leer estos mensajes. Entonces uno dice, no, entonces dale los X-train para que él establezca los puntajes de decisión en todo el conjunto de entrenamiento, y miren que ahora sí no aparece error. Y luego que lo tienes, le dices, bueno, ya obtuviste 3 arreglos de NumPy, puedes verlo a través de la función time, así que son precision, pues es un arreglo de NumPy.
y son de componentes de tamaños diferentes. Entonces aplíquele len al 1 y a los otros, len a recall y len a rescall. Y así vemos de que sus longitudes, estos son recalls y rescalls, sus longitudes difieren en un solo número. Por eso tienen más los recall, por eso le vamos a quitar uno. Cuando le pidamos plt.plot y le demos plt.plot, es decir, utilicemos a matplotlib para graficar esos arreglos. Entonces tomamos los umbrales de desempeño, rescall, y los comparamos con los recall, pero quitándole uno. Entonces acá le decimos, bueno, quitándole el último y él no lo grafica. Entonces ese es plt y recall no está definido porque es recalls. Entonces aquí en la práctica es muy bueno porque así te acostumbras a gestionar los errores. Aquí no será un error de valor. Entonces aquí nos dice, bueno, rescall y recalls X y Y deben tener la misma dimensión, y aquí me está diciendo que aquí tengo 59.925 y aquí uno de 1. Nos indica de esa manera de que hay un problema en los arreglos. Miremos, aquí nos tiene 59.926 y 59.925. Vamos a ver, plt.plot, tenemos los dos arreglos. Esto va a ser label igual a recall, y miremos a ver ese error de valor que nos aparece, gestionar ese error. Eso es lo que queremos también en esta didáctica y esta práctica, gestionar el error. Podemos pedirle que nos muestre qué es lo que pasa con rescall, y decirle .dim, el atributo dim, en realidad es el atributo ndim, para que nos dice que es un arreglo de dimensión 1, es decir, un vector aplanado, y también que me calcule el ndim del recall, .ndim, y recalls, es decir, todos los recalls, y dice que ambos son de dimensión 1. Entonces este error de valor que nos da aquí, ambos tienen dimensión 1, entonces no hay problema, y que tengan la misma longitud. Bueno, pues entonces usted toma uno de ellos, control C. Esa es lo que en la práctica necesitamos ver para poder encontrar dónde están los errores, gestionar los errores, la longitud de uno de los arreglos y la longitud del otro, así con la indexación. Entonces con len de este, y ahora sí nos dice, es que en uno no pudo calcular la longitud, y eso fue en el recall con esta anotación. Es que debemos de utilizar el operador hasta. Entonces aquí nos recuerda que es que cuando quieres saber hasta el penúltimo, se lo dices utilizando el operador hasta, es decir, el operador 2 puntos, para poder que él sí te grafique. Entonces mire que es porque en realidad cuando le dije -1 nada más tomé una sola componente y el otro tenía las 60.000. Por eso nos decía que tenía un arreglo de 60.000 componentes y uno que nada más tenía una sola componente. Entonces aquí la indexación, en este caso tendría que ser con el operador hasta o 2 puntos, para decirle tome todas las componentes excepto la última. Entonces decirle 2 puntos menos 1 es decirle tome todas las componentes excepto la última, y poner solo -1 es tome
solamente la última componente. Entonces, como lo entienden esta indexación de Python. Y ahora miren que así nos muestra esa función estrictamente decreciente con respecto a los umbrales. Entonces así, si yo le digo plt.legend, me pone que lo que grafiqué fue el recall en azul y el eje horizontal que representa, pues con plt.xlabel le digo que el eje horizontal es el umbral de desempeño, los umbrales de desempeño, y así mire que nos indica el eje horizontal que representa, la curva que representa, el recall. Entonces así nos queda mucho mejor para leerlo. O función decreciente, y aquí también le ponemos un titulito, le ponemos plt.title, entonces title, le damos, bueno, pues curvas que relacionan recall versus RESTful, recalls versus RESTfuls. Aquí lo podemos dejar entonces curvas recall versus RESTful y dentro de la cadena de caracteres y precisions versus RESTful. Así ya tenemos título también y nos falta, pues claro, el gráfico, ya no solamente el recall sino de precisión, porque eso es lo que estamos prometiendo que va a haber ahí. Entonces en el siguiente ya es result contra precisions, precisions, que son precisiones en plural, y aquí ya se llaman precisions. Y en este eran recalls. Y ya miren cómo nos queda, efectivamente mostrando que las precisiones es una función esencialmente creciente, pero que en algún momento decrece por un momento para luego estabilizarse. Entonces así nos muestra y nos relaciona. Entonces para cada umbral de desempeño, por ejemplo para el 0, uno ve que para el umbral de desempeño 0, utilizando la cuadrícula plt.grid con opacidad baja, alfa, igual a 0.4, me gusta más. Entonces así nos dice que para un umbral de 0, pues el recall es del más del 80%, casi un 90%, y la precisión para un umbral de 0 es del menos del 80%. Ese es más, y podemos ver que para un umbral de 10.000 pues tendremos un recall muy bajo y una precisión alrededor del 100%, pero un recall más bajo que el 20%, un poder de detección muy bajo, pero un poder predictivo extraordinario, casi del 100%, cuando tienes un umbral muy alto. Eso es lo que nos da esta curva y lo que permite también al científico de datos entonces mover el umbral de desempeño de acuerdo al recall o a la precisión que quiere de su clasificador. Entonces, esta gráfica se vuelve supremamente importante para la toma de decisiones y acabar de diseñar el modelo de clasificación que el científico está diseñando. Así, ya en la próxima video en esta línea, en esta lista de reproducción,
ya vamos a establecer, bueno, una precisión del 90% y moverla, efectivamente aprender de la mano de Guerón cómo es que efectivamente cuando establezco cuál es el umbral para una precisión dada, bueno, pues entonces cómo le doy manos a la obra para que efectivamente mi modelo quede con esa precisión dada. Pues mover ese umbral de desempeño y efectivamente dejar todo automatizado para que el modelo predictivo sí tenga esa precisión. Eso es lo que queremos ver entonces en el siguiente video, de cómo manipular el umbral de desempeño, el umbral de decisión para obtener una precisión o un recall a voluntad, el que necesitamos, utilizando esta curva. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir en esta didáctica de la ciencia de datos, en la didáctica en la que se caracteriza por mostrar la teoría de la mano de Aurélien Guerón y darle manos a la obra a la teoría, manos a la obra al Machine Learning, desde Scikit-learn o Sklearn, Keras and TensorFlow, y bueno, pues deja también tu like o dislike que nos aliente para seguir orientándonos en mejorar esta didáctica de ciencia de datos y el servicio de aprendizaje de estos saberes. Muchas gracias.